Hola, 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 muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de ahora, sábado 27 de abril, tenemos lo que es programada la tutoría número 4 de la asignatura práctica docente. Eh, Estaba programada para las 7 de la noche, pero como veo que no se conectaron, di media hora para ver si alguno deseaba incorporarse, pero para efectos de tiempo y dejarles grabada la grabación y que así la puedan revisar después, voy a iniciarla en este momento. Posteriormente se lo voy a cargar a YouTube y ahí lo van a poder revisar para que puedan responder lo que son las preguntas de la tutoría del día de ahora. Eh, Vamos a dar inicio entonces. Tenemos acá una pequeña presentación. Bien, la asignatura es práctica docente de la carrera licenciatura en enseñanza de la matemática. Esta es la tutoría número 4 correspondiente al sábado 27 de abril de 2019. Mi nombre es Jonas Eduardo Gómez Torres, soy el tutor encargado del grupo o de la sede de Usulután, el grupo que está en la sede de Usulután. El coordinador de la asignatura es el licenciado Zenón Portillo Rivas, de la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. La agenda que tenemos propuesta para el día de hoy comienza con saludo de bienvenida, que ya lo hemos realizado. Luego tenemos lo que son preguntas sobre la experiencia de la realización de su trabajo de investigación sobre la segunda práctica educativa, que era observar una clase de matemática. En el caso suyo, Diana ya la realizó. Al ver la presentación, me puede escribir y comentarme cómo fue la experiencia, qué inconvenientes notó o qué le pareció, cómo se desarrolló todo, cualquier comentario que tenga con respecto a lo que fue esta pequeña experiencia ya de cara al aula, de cara a la formación personal y a todos estos factores que nos van puliendo a la hora de convertirnos en docentes a futuro. Luego tenemos lo que son los recordatorios, un sondeo de lectura, donde están las preguntas a las cuales van a dar respuesta y las van a subir en plataforma para que puedan ganarse 4% de esas actividades. Ahí están las indicaciones para dar respuestas a estas preguntas y cualquier duda o sugerencia o comentario que tengan también me pueden escribir y hacérmelo saber. Luego tenemos lo que es la propuesta, que son los contenidos de la unidad 4 del material que está ahí en plataforma en la unidad 4, un material bastante corto pero bastante interesante, que es el que vamos a desarrollar este día. Consta de 9 páginas si no me equivoco, con 4 temas que son de bastante interés para lo que nos viene, que va a ser la experiencia ya dando clases, dando la práctica. Vamos a hablar un poco de lo que es los métodos, la planificación y el método que utilizan en Singapur, que es el último que tenemos ahí en este material. Entonces vamos a dar inicio con lo que es los recordatorios. El primer recordatorio que tenemos acá es que deben de estar pendientes en la entrega de la segunda tarea de investigación y la tarea 2 de la plataforma propuesta del desarrollo del contenido que desarrollarán en la práctica 3, que ya es la práctica, ya es cuando van a ir a dar clase. Eh, el segundo recordatorio que tenemos acá es que pueden observar la grabación de la tutoría en la pestaña de tutorías virtuales.
de la presentación. Luego teníamos aclarar dudas si es que las hay sobre las tareas que están asignadas en plataforma para luego pasar a la propuesta de trabajo. En este caso, como no se han conectado, bueno, voy a ver si en este rato que hemos estado, no, creo que no. Bien, como les decía, como no se han conectado, si tienen alguna duda, por favor, hacérmela saber. Ya saben los medios de contacto, estamos en correo institucional, hay foro de dudas en la plataforma y también hay sala de mensajería en la plataforma. Me pueden escribir por cualquiera de estos medios si tienen alguna duda o algún comentario sobre las actividades. También quiero felicitarles por las tareas que han entregado a tiempo. Comentarles que ya esta semana les subí lo que eran las que estaban pendientes. Únicamente actualmente no he calificado lo que es el foro académico, pero planeo hacerlo a más tardar el día miércoles. Voy a estar subiendo las notas ahí, les voy a escribir para que la puedan revisar. Igual, cualquier duda que tengan sobre la nota, alguna inconformidad, recuerden que después de que se les manda la tarea calificada, cuenta con un periodo de 3 días para solicitar alguna revisión por cualquier inconformidad, por cualquier equivocación que haya ocurrido en su revisión de tarea. Esto es con el fin de transparentar, que ustedes estén conformes con lo que han ganado en base a su aprendizaje y que sea totalmente justo. Creo que es el único comentario con respecto a las tareas, y les decía felicitarlos porque creo que han cumplido con subir las tareas a tiempo y presentarse a las actividades. De momento no se les puede reprochar nada y solo felicitarles, y sigan así, sigan cumpliendo de esta forma para que podamos ir llevando un proceso de aprendizaje sano y en el cual todos estemos conformes con lo que se está realizando. Luego del sondeo tenemos lo que es el sondeo de lectura. Luego de los recordatorios tenemos lo que es el sondeo de lectura. En este caso hemos planteado aquí lo que son 4 preguntas. Estas 4 preguntas son con base al material que vamos a desarrollar en la tutoría de ahora, que es el material de la unidad 4, como les mencionaba. La primera pregunta nos dice que si la matemática es importante. ¿Cuál es la diferencia entre el enfoque de resolución de problemas y el enfoque investigativo en la educación de matemáticas? Esta es nuestra primera pregunta. La segunda pregunta: ¿por qué cree que es importante, cuando se planifica una estrategia metodológica para el aprendizaje de las matemáticas, tomar en cuenta una sistematización tal como lo describe en la página 4 el material didáctico de la unidad 4? ¿Por qué es importante, al realizar esta planificación, tomar en cuenta esa sistematización? La tercera pregunta: ¿cuál es la diferencia entre método y técnica en la educación de matemática? La cuarta pregunta: ¿en qué consiste el método de Singapur? Aprender matemáticas sin memorizar. Es bastante importante el método de Singapur, es el último que vamos a revisar y lo pueden encontrar en las últimas 2 páginas del material, 8 y 9. Ahí aparece en la página 9 un esquema que es bastante interesante, que vamos a desarrollar el día de ahora. Entonces pasamos sin más a lo que es la propuesta. El primer tema que tenemos acá habla sobre los métodos de la enseñanza de las matemáticas. Primero, notemos de que no nos ha definido hasta este punto lo que es un método. Lo primero que nos hace es una pequeña descripción, pero no nos define lo que es método. Más adelante vamos a ver la definición de método y de técnica, entre otras definiciones que vamos a trabajar. Pero en sí, el método o los métodos es la forma en que se va a desarrollar las actividades o todo para llegar a la meta o a un objetivo en específico. Incluso si buscan la definición de métodos, les va a separar la palabra en meta y odos.
que es cómo llegar a los objetivos o cómo llegar a la meta, algo así le va a parecer. Yo lo he revisado varias veces y siempre son definiciones bastante parecidas, que todas van encaminadas a la forma en que se desarrolla determinada actividad para llegar a la meta o al objetivo establecido. Tenemos acá el primer párrafo que nos dice que en el desempeño de la profesión docente se producen diferentes situaciones en las que un experto en didáctica, un profesor o un maestro deben emitir un juicio o tomar una decisión acerca de la educación del uso de un método para el aprendizaje de las matemáticas. En este pequeño párrafo nos podemos dar cuenta de que existe más de un método, no es solo uno, sino que hay una diversidad de métodos. Pero preguntémonos, si hay diversidad de métodos para enseñar, ¿cómo sabemos cuál es más efectivo? ¿O cuál nos brinda mejores resultados? ¿O, o cuál debemos utilizar a la hora de ir a impartir una clase? Eso no hay como una categorización de cuál es mejor que otro, porque depende bastante de los entornos. Entonces, en este caso, si se fijan, lo que nos dice que son expertos en didáctica o un profesor o un maestro, entonces hay que emitir un juicio, es decir, hay que determinar si la aplicación de un método es funcional o no, o si es efectiva o no. Recordemos que la didáctica es la que se encarga de sintetizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para la didáctica lo importante es aquellos métodos que son efectivos a la hora de ir y impartir una clase. Luego tenemos acá que para poder evaluar un método de enseñanza de las matemáticas debemos contar con criterios de evaluación que nos permite diseccionar el método y estudiar con detalle el mismo desde distintos puntos de vista. En este caso se está refiriendo a la forma en que vamos a evaluar si un método es efectivo o no, o si nos es de ayuda o de utilidad o no. En ese sentido, como para tomar un juicio de valor, tenemos que tomar criterios específicos y un método puede ser algo bastante global, tener bastantes cosas tanto positivas como, no digamos negativas, sino no tan favorables. Entonces hay que diseccionarlo, es decir, separarlo en esas pequeñas partes y evaluarlo por separado para poder determinar o dar un juicio de valor acerca de un método determinado o dar un cierto punto de vista sobre un método específico. Luego tenemos que un método puede reflejar adecuadamente el contenido matemático apropiado para la educación infantil, pero proponer tareas demasiado complejas para determinada edad. También puede encajar en el proyecto curricular dentro de un centro educativo, pero no conectar con los intereses de los niños. Es decir, aquí puede pasar de que un método se considere bueno en un centro educativo, que el centro educativo lo valore como bueno, y no encajar con las pretensiones de aprendizaje del estudiante, como lo dice acá. Puede proponer tareas demasiado complejas para una determinada edad, es decir, puede que el contenido sí sea adecuado para algún grado específico, pero la profundidad con la que se estudia ese contenido puede que sobrepase las capacidades de los estudiantes de esa edad determinada. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir el método y la forma de adecuarlo para que esto se vea reflejado en el buen rendimiento de nuestros estudiantes. Luego tenemos la idoneidad didáctica de un método, es decir, qué tan idóneo o qué tan adecuado es didácticamente un método, es decir, qué tan efectivo es un método para la enseñanza de las matemáticas, que es lo que a nosotros nos viene a ser significativo o nos viene a importar con mayor énfasis. La idoneidad didáctica de un método para la enseñanza de las matemáticas se define como el grado en que dicho método resulta adecuado para su puesta en práctica en el aula en la educación infantil. Es decir, que un método sea idóneo didácticamente significa de que sea adecuado para la asignatura que vamos a determinar y para los contenidos que vamos a estar trabajando.
en determinado grupo de estudiantes en alguna institución. Esta idoneidad se estudiará a través de la reflexión sobre sus distintos componentes: matemático, cognitivo, interaccional, mediacional, efectivo y ecológico. Si se fijan, son todas las componentes que puede tener el método. Desde el punto de vista de las matemáticas y de su aprendizaje, dos preguntas que surgen inmediatamente al evaluar un método para aprender matemáticas son: ¿qué matemáticas se proponen en el método? ¿Qué se entiende en el método por aprender matemáticas? Si se fijan, son dos preguntas bastante importantes. La primera, ¿qué matemáticas se ponen en práctica o se proponen en el método? Es qué contenidos matemáticos específicos se utilizan en el qué método o de qué forma se enseñan esos contenidos. La segunda pregunta, ¿qué se entiende por el método para aprender matemáticas? Es decir, es importante en qué métodos específicos, qué es lo que se entiende por aprender matemáticas. Ahí en la misma página 2 nos dice que una primera aproximación para dar respuesta a estas preguntas consistiría en examinar el contenido matemático que aparece y con qué frecuencia. Es decir, para dar respuesta, por ejemplo, a la pregunta 2, ¿qué se entiende por aprender matemáticas? Es de ver qué contenidos matemáticos aparecen en ese método y con qué frecuencia aparecen. Y el método y qué podemos deducir con esto. Eso nos está diciendo también de que debemos de ver qué contenidos matemáticos específicos nos sirven con qué método específico. Luego tenemos que al valorar la idoneidad matemática de un método, no solo se interesa saber qué matemáticas se enseñan, sino cómo se enseñan, que es lo que viene a ser ya el método, que es la forma en que se enseñan las matemáticas. Y aquí ya no es tan importante qué matemáticas, sino cómo, aunque siempre tiene un grado de importancia qué matemáticas, por lo mismo que hablábamos de la profundidad. Puede de que algunos contenidos específicos sean aptos, digamos, para séptimo grado, pero la forma en que esos contenidos se abordan, las tareas o actividades que se vean, sean un poco más complejas para la edad que tienen los niños que pertenecen al séptimo grado. Entonces, lo importante aquí es cómo se enseñan esos contenidos y no tanto cuáles son esos contenidos. Barodi en 2003 describe 4 enfoques distintos de la enseñanza de las matemáticas, cuya descripción se puede ayudarnos a identificar el modelo implícito que asumen los autores de un método sobre la enseñanza de las matemáticas. Es decir, hay una diversidad de métodos y en este caso nos proponen esos cuatro enfoques para determinar esos elementos intrínsecos que caracterizan a esos métodos. Vamos a pasar entonces a ver cuáles son estos. El primer enfoque, el enfoque de destrezas, se centra en la memorización de las destrezas básicas a través de la repetición. Así como su nombre lo indica, aquí únicamente importa la parte mecánica de las matemáticas, es decir, se le enseña un procedimiento al niño y se busca que éste lo replique, lo repita una serie de veces hasta que sea memorístico, hasta que lo maneje de forma memorística. Se basa en la asunción de que el conocimiento matemático es una colección de reglas, fórmulas y procedimientos. Desde el punto de vista únicamente vemos la matemática como eso, un conjunto de fórmulas que se pueden aplicar, una colección de reglas y unos procedimientos. Los aprendices son considerados como recipientes pasivos, es decir, estos no pueden generar matemáticas, solo pueden replicar lo que se les enseña, e incapaces de comprender la mayor parte de los conocimientos matemáticos. Es decir, aquí se considera que el estudiante no tiene la capacidad de aprender conceptos y entenderlos, sino que únicamente busca que repitan los procedimientos o que aprendan las leyes. El modo más eficiente de enseñar consistirá en la enseñanza directa de procedimientos, seguida de la gran cantidad de práctica. No se presta atención a la comprensión de los procedimientos.
Es decir, aquí no nos importa o no importa en este enfoque si el estudiante o no aprende por qué realiza los procedimientos, sino que los haga, que sea capaz de hacer los procedimientos, si no, no importa si los entiende o no. Si no entiende los planteamientos, por ejemplo, porque se plantea de esa forma, sino que solo sea capaz de replicar los procedimientos. La enseñanza y la práctica suelen hacer poca referencia al contexto y suele tener una alta carga simbólica abstracta. Si se fijan acá, en esta parte nos dice que la enseñanza y la práctica suele ser poca referencia al contexto, es decir, no, la práctica y lo que se le enseña al estudiante no tiene que ver con el contexto en el cual él se desarrolla, y tiene una alta carga simbólica abstracta, por ejemplo, álgebra. ¿Ya? Tal vez el estudiante no entiende, por ejemplo, a veces se puede calcular áreas con polinomios y, el estudiante no entiende por qué se hacen determinadas operaciones, sino que lo que se va a hacer es lo práctico, es replicar eh, las reglas o los procedimientos que se le han enseñado, como que son planas. Yo recuerdo que incluso cuando estudiaba había yo tuve bastantes maestros que utilizaban estos enfoques. Únicamente buscaban que uno replicara, que hiciera los procesos tal y cual los proponían. Incluso lo hacían como leyes. Eso esperemos que cambie para que mejoremos bastante en lo que es el análisis de las matemáticas y podamos tener una mayor apertura matemática por parte de los estudiantes. El enfoque conceptual, que es el segundo que tenemos ahí, se centra en el aprendizaje de procedimientos con comprensión. Si se fijan en este sentido, ya le van agregando que aparte de que aprenda los procedimientos, comprenda por qué se realizan esos procedimientos. Las matemáticas son consideradas como una red de conceptos y procedimientos. Los niños son considerados capaces de hacer matemáticas siempre que se les enseñe cómo funcionan los procedimientos. Si se fijan, en este caso difiere bastante del primer enfoque, que consideraba a los niños ya como recipiente vacío. Ya aquí ya se considera que ellos pueden hacer matemáticas siempre y cuando se les enseñe cómo funcionan los procedimientos. El objetivo de este enfoque es que los niños consigan aprender las reglas, fórmulas y procedimientos de un método significativo y con comprensión, es decir, puedan hacer todo lo que hace el primer enfoque y aparte de ello comprendan por qué se hace de determinada forma. Los procedimientos simbólicos se presentan mediante modelos concretos, utilizando dibujos o materiales manipulados. Vamos a pasar entonces a lo que es el tercer enfoque. El enfoque de resolución de problemas es radicalmente opuesto al de destreza. El de destrezas era el primero que estábamos viendo, en el que únicamente tenían que aprender lo que era la parte procedimental. En este caso, se centra en el desarrollo del pensamiento matemático a través de razonamiento y la resolución de problemas. Las matemáticas son consideradas como una forma de pensar, un proceso de investigación o como la búsqueda de regularidades con el fin de resolver problemas. Se considera que los niños son poseedores de un pensamiento inmaduro y unos conocimientos incompletos, pero que están dotados de una gran curiosidad natural y que son capaces de construir actividades con sus propios conocimientos y su comprensión de las matemáticas. Aquí nuevamente vuelve lo de que se consideran a los estudiantes como alguien capaz de poder desarrollar matemáticas por sí mismo. Lo único que se considera es que tienen un pensamiento inmaduro y con conocimientos incompletos, que a los cuales hay que rellenar para que ellos puedan desenvolverse de la mejor manera en el ámbito matemático. El profesor actúa como un compañero en el proceso de investigación, sin dirigir este proceso. Si se fijan acá, cuando dice que el profesor actúa como un compañero, únicamente esa palabra compañero nos está diciendo que acompaña el proceso, no lo dirige. Es decir, no es el que rige todos los conocimientos matemáticos, solo es el que muestra el camino, por decirlo así. En este enfoque, el aprendizaje de procedimientos es secundario al desarrollo de pensamientos matemáticos. Es decir,
Aquí la parte primordial es el desarrollo del pensamiento matemático, que se piensa de forma matemática, y pasa a un segundo plano lo que es el aprendizaje de procedimiento, que en el enfoque de destrezas era el principal o primordial. El cuarto y último enfoque que tenemos acá es el enfoque investigativo, que es una mezcla de enfoque conceptual y el de resolución de problemas, es decir, el segundo enfoque en el cual nos importaban los procedimientos y nos importaba la comprensión de los procedimientos, y el enfoque de resolución de problemas en el cual se utilizaba el planteamiento de un problema para generar el pensamiento matemático en los estudiantes. Entonces, las matemáticas se ven simultáneamente como una red de conceptos y procedimientos y como un proceso de investigación. Los niños son considerados como capaces de construir efectivamente el conocimiento, que es lo que mencionábamos. El objetivo es el aprendizaje de las reglas, de procedimientos y fórmulas de un modo significativo, pero también debe adquirirse competencias de razonamiento, representación, comunicación y resolución de problemas. Podemos decir que este último enfoque es más amplio porque abarca el primer enfoque, que era el de destrezas a la hora de obtener aquellas destrezas matemáticas, es decir, aprender esas fórmulas, los procedimientos, tener la destreza de poderlo hacer de forma correcta, que sea significativo, pero es que también adquiere competencias de razonamiento, es decir, ya entiende por qué realiza los procedimientos y puede plantear soluciones. Representación, en ese sentido, por ejemplo, puede ser la parte algebraica, comunicación y resolución de problemas, que como les mencionaba, este es bastante más amplio que todos los anteriores. Luego el segundo tema que teníamos para el día de ahora nos habla de la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. Volvemos a lo que es la metodología, como lo decía, es la forma o el cómo llegar a una meta o a un objetivo común o específico. Según Nerisi y Mideo en 2002, es el conjunto de métodos y técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumnado hacia determinados objetivos. El método es quien da sentido de una unidad a los pasos de la enseñanza y el aprendizaje, principalmente en la que atañe a la presentación de la materia y a la elaboración de la misma. Se da el nombre de método didáctico al conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y la elaboración de materiales hasta la verificación y comprensión, rectificación y competente rectificación del aprendizaje. Si se fijan acá, no es mucha la diferencia con lo que lo mencionaba. Metodología viene siendo el cómo, es decir, es el que integra todos aquellos pasos a seguir para el proceso de enseñanza-aprendizaje, es el que sintetiza, se encarga de unificar todos estos elementos para poder obtener un aprendizaje de forma efectiva. Dentro de dichos instrumentos señalados por el autor en mención, sobresalen las guías metodológicas, que son concebidas como propuestas didácticas que pueden ayudar en la toma de decisiones para estructurar determinadas estrategias a fin de solucionar cualquier inconveniente que pudiese condicionar la consecución de un objetivo. Tenemos entonces los elementos que hacen parte de una estrategia metodológica que se distinguen son los siguientes. El primero son los objetivos, las metas a corto o largo plazo que se piensan conseguir con la realización de determinadas actividades. Es decir, los objetivos son metas a corto o largo plazo, es decir, por ejemplo, digamos que queremos enseñar al estudiante a calcular área.
Un objetivo puede ser que identifique cuáles son los elementos necesarios para poder calcular el área. Podría ser un objetivo específico que se puede considerar a corto plazo, o un objetivo a largo plazo que el estudiante sea capaz de aplicar el cálculo de área en ejercicios de aplicación. Ya esto ya depende bastante de el docente, o de los materiales con los que se estén trabajando, o los objetivos de la asignatura en sí o de determinada unidad. Por lo general, en las escuelas se manejan objetivos por unidad, están indicadores de logros, y también manejamos lo que es objetivos eh, o indicadores de logro para lograr determinados objetivos. Luego tenemos lo que son las actividades. Ya una vez que tenemos claros los objetivos, aparecen lo que son las actividades, que serían las tareas o acciones a seguir tras la consecución del objetivo o solucionar determinada dificultad. En ese sentido, recordemos que las actividades no siempre son para que el estudiante ponga en práctica lo que aprendió. También hay actividades que nos sirven para que el estudiante afiance o consolide lo que se le proporcionó, las herramientas que se le proporcionaron. Luego de tener los objetivos y las actividades, tenemos lo que es un método, que es la forma o el proceso a seguir en la ejecución de una o varias actividades a fin de conseguir determinada meta u objetivo. Como su nombre lo indica, siempre es la forma, o como la definición que ponemos ahí, que consolida todos estos factores que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego tenemos lo que son los recursos, los materiales que hacen posible la aplicación de un método determinado. En este sentido, yo cuando estaba estudiando, por ejemplo, las asignaturas que eran pedagógicas, el docente que nos dio didáctica una vez nos llevó una presentación en la que él ponía cuál es la diferencia entre recursos materiales o materiales didácticos. Y es que materiales didácticos son todos aquellos que están diseñados para el aprendizaje, y recursos son todos aquellos que se pueden utilizar para el aprendizaje. Por ejemplo, él nos decía, en parvularia a veces utilizan corcholatas para enseñarles a contar a los niños. La corcholata no es un recurso que está diseñado para el aprendizaje, pero una vez que se utiliza para enseñarle al niño a contar, ya se convierte en un recurso didáctico. En ese sentido, estos recursos son considerados como todos los materiales que hacen posible la aplicación de un método determinado, es decir, que nos sean útiles para la consecución de objetivos específicos, ya sea a corto o a largo plazo, como lo estábamos viendo acá. Además de los elementos, también es necesario definir las siguientes funciones de las estrategias metodológicas. La primera es la función orientadora, que ayuda al docente en la consecución de determinadas actividades, en la ejecución, de determinadas actividades o acciones en un pos del objetivo educativo determinado. Es decir, son todas estas actividades que vienen a favorecer la consecución de un objetivo siempre educativo determinado. La función integradora, puesto que globaliza diferentes conocimientos donde se centran determinadas falencias o problemas que impidan la consecución de un objetivo educativo. Y por último tenemos la función planificadora, que permite al docente prever diferentes situaciones que pudiesen condicionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, cuando hablamos de planificar, viene de la palabra planear o diseñar un plan, para desarrollar de mejor problema algún contenido específico. Cuando el docente tiene conocimiento sobre lo que es esos contenidos, puede identificar de qué forma puede abordar esos contenidos para que se le haga más factible al estudiante aprenderlo, o se le haga más
más fácil. Entonces esa sería la función planificadora. Luego tenemos que las estrategias metodológicas para el aprendizaje de las matemáticas están formadas de la siguiente manera. Primero tenemos lo que es el título, que es el que está acá, que se plantea de acuerdo a un tema a desarrollar según el programa de estudio. Luego tenemos lo que es el objetivo. El objetivo se realiza de acuerdo a los planes establecidos, ya que es una meta que como docente quiere lograr o alcanzar. Luego tenemos lo que es el método. Los métodos a utilizar se presentan en la presente estrategia metodológica para el aprendizaje de las matemáticas será adecuado a su contenido o asignatura. Por ejemplo, una estrategia del método de resolución de problemas. Luego tenemos lo que son las actividades. Se realizan actividades como juegos lúdicos de acuerdo al tema que se va a estudiar, tema dentro y fuera de clase o trabajos cooperativos. Luego tenemos los recursos didácticos. Los materiales a realizar serán seleccionados por el docente con anterioridad de acuerdo al tema a tratarse durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo que les mencionaba de las corcholatas. Ese es un recurso didáctico y se plantea o se plantea con anterioridad. Luego tenemos lo que es la evaluación. Después de haber culminado el aprendizaje, es necesario conocer el aprendizaje que si ha sido significativo. Uno de los mecanismos de comprobación es la evaluación a través de instrumentos. Por lo general pueden ser exámenes o tareas. O pueden haber otros instrumentos o técnicas que nos puedan favorecer. Por ejemplo, una de las técnicas que en mi caso yo pongo más digamos, en acción o que más utilizo es la técnica del interrogatorio. Después de que uno ha terminado el contenido, realiza una serie de preguntas a algún estudiante en particular y de acuerdo a lo que el estudiante responde, uno va, digamos, evaluando o notando si el contenido que se abordó, el estudiante lo adquirió de la mejor manera. Es una forma de evaluar utilizando la técnica del interrogatorio, aunque esta técnica a veces suele ser mal aplicada porque hay docentes que la utilizan como una reprimenda, es decir, por lo general hay docentes que al que le preguntan o el estudiante que deciden interrogar es el estudiante que no prestó atención. Si lo hacemos de esta forma, estamos incurriendo en un error a la hora de poner en práctica esta técnica, ya que no lo hacemos con el fin de evaluar, sino que lo hacemos con el fin de cambiar o modificar la conducta del estudiante. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de que vayamos a utilizar algún método, alguna técnica, porque hay técnicas que pueden utilizarse de forma equivocada y pueden acabar en generar miedo en el estudiante. Luego el estudiante a veces no va a querer participar o a tomarlo como una forma de reprimenda. Eso en cuanto al segundo tema que teníamos planteado. Vamos a pasar entonces a lo que es el tercer tema, que es el 1.3, que nos dice que el método habla sobre los métodos didácticos, inductivo, lógico, histérico, entre otros. En el material aparecen quiero ver, una serie 6, 7, 8, 9, aparecen como 10 métodos. En la presentación yo solo he agregado algunos. Los que he agregado lo he hecho al azar y obviamente he agregado los que menciona acá. Pero para que la presentación no se hiciese muy extensa por el tiempo, ustedes ahí pueden leer el resto. Y cualquier cosa siempre me pueden preguntar. Hay una plataforma. Entonces se reconocen 5 etapas a través de las cuales han sido perfeccionado el método de la enseñanza.
Y acá nos está hablando 5 fases en las cuales en la historia se ha ido perfeccionando lo que es el método de enseñanza. La primera tiene a la didáctica como un punto central. El estudiante debe aprender hasta donde le sea posible. El maestro debe dominar la materia y las preocupaciones metodológicas son superficiales. Es decir, tiene como centro la didáctica. Lo que importa es que el estudiante aprenda lo más que pueda y no nos preocupa o no nos interesa tanto las metodologías que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta sería eh, la primera etapa. La segunda etapa surge en el siglo XVII con los didácticos Radke y Comenio, que este Comenio es considerado el padre de la didáctica. Intentan presentar la materia teniendo en cuenta al alumno e introducen así, de cierto modo, el factor psicológico, es decir, a lo que ya teníamos anteriormente. Ellos agregan lo que es la psicología del estudiante, es decir, que ya el estudiante se involucre en su propio aprendizaje, que ya quiera aprender. También hay unos estudios de ellos que involucran bastante lo que es eh, el tiempo en lo que el estudiante puede poner atención, los horarios, etcétera. Pueden investigar bastante de convenio y se van a dar cuenta. La tercera etapa surge en el siglo XVIII, el siglo de la educación de Rousseau y Pestalozzi. Trabajan en el perfeccionamiento de los métodos. Incurren primero en el extremo de la transformación del trabajo espiritual en un juego. Se quiere ahorrar el esfuerzo del niño, suavizando en lo posible el aprender, es decir, aprender mediante juegos. De esta forma se le facilita al estudiante más aprender y no se ve el aprender como una obligación, sino como algo que se obtiene a través de juegos específicos. Luego, en la última etapa, perdón, en la cuarta, porque tenemos 5 etapas, esta es la cuarta etapa, Herbert trató de continuar el trabajo anterior, es decir, lo que planteaba Rousseau, Pastos y Radke y Comenio y los anteriores, y escribió una serie didáctica completa y regular. Debe satisfacer todos los puntos de vista y el medio eficiente para asegurar a todos su instrucción, su debido efecto. Precisamente esta seriación, esta ordenación y encadenamiento que debe ser señalado simultánea o sucesivamente. Es decir, ya aquí ya él dio un orden específico a lo que eran los métodos. Ya habla de encadenamiento y nos habla también de algo simultáneo o sucesivo, es decir, pasos a seguir para que se realice el proceso de la forma más efectiva. Luego, en la última etapa, Schiller desarrolló la idea de Herbert, es decir, la idea anterior, y llegó a la teoría de los grados formales, que son los que hoy se conocen. Si se fijan, por ejemplo, de primero a segundo grado, tercer grado, cuarto grado, ya llevan una secuencia. Ya los contenidos de primer grado sirven para los de segundo los de tercero y así sucesivamente. Ya ahí hay una cadena o una secuencia o una serie, en ese sentido, que era lo que hablaba Herbert. La época actual se relaciona directamente con Rousseau y Pestalozzi. Dicen, todo aprender de la juventud debe ser autoactividad, libre de producción, partiendo de uno mismo, es creación viva. En este sentido, lo que nos está diciendo es que el aprendizaje debe pasar principalmente por el autor principal, que es el estudiante, para ser auto
como autoaprendizaje, que aprenda o aprenda desde, o para él, desde una postura de querer aprender. Bueno, en la parte matemática hay bastantes docentes que creen que con la repetición el estudiante aprende, pero los estudiantes que nunca ponen de su parte, matemática no es, me decía a mí un docente de la universidad, me decía, matemática no es como inglés, por ejemplo, que le pueden repetir al niño una palabra en inglés muchas veces y decirle qué significa de tanto que se la repiten, el niño la termina aprendiendo. Matemática, si no se pone como eje principal y no tiene el deseo de aprender, es muy difícil que con la repetición aprenda significativamente. Luego tenemos acá lo que es la diferencia entre método y técnica. Hasta aquí hemos hablado de método y no hemos hablado casi nada de técnica. Vamos a ver las dos definiciones y en base a eso ustedes podrán dar respuesta a la pregunta que se les planteaba eh, en el control de lectura. Primero vamos a ver qué método es la dirección hacia el logro de un propósito, siguiendo el mejor camino, más razonable, el que garantiza la consecución de la finalidad propuesta, que es lo que veníamos manejando, que es el cómo. Implica a un proceso de ordenamiento y una dirección del pensamiento y de la acción para lograr algo previamente determinado. Contiene la idea de la organización y sugiere la existencia de procedimientos para seguir lo que se desea, para conseguir lo que se desea. Es decir, que aquí hay un razonamiento lógico, hay una serie de métodos, formas para llegar y conseguir lo que deseamos o los objetivos a alcanzar. Mientras que la técnica conviene el modo de actuar, es decir, que aquí ya va directamente la acción específica para la consecución de los objetivos. El método, si lo vemos, es más global, es más generalizado. La técnica va directamente a la acción, objetivamente para alcanzar una meta. La técnica es más adscrita a la forma de presentación inmediata de la materia. Tiene un significado que se refiere a la manera en la que se utilizan los recursos didácticos para la efectivación del aprendizaje del educando. Es decir, aquí es, digamos, la acción específica, cómo se utilizan los recursos los recursos didácticos para la consecución del objetivo de aprendizaje. En ese sentido, podemos ver que pueden haber variedad de técnicas inmersas en un mismo método o que sean utilizables en el mismo método, siempre y cuando sea de forma compatible. Porque no vamos a utilizar una técnica que involucre el razonamiento, por ejemplo, en un enfoque o en un método que tenga un enfoque en el que solo importen los procedimientos. Entonces tiene que llevar una cierta relación para que pueda encajar de la mejor manera. Pero vemos que el método es algo más global y la técnica es una acción más específica. Luego tenemos lo que son los métodos de enseñanza, que es el conjunto de métodos y técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumnado hacia determinados objetivos. El método es quien da sentido a la unidad de todos los pasos de la enseñanza y el aprendizaje, principalmente en los que atañe a la presentación de la materia y a la elaboración de la misma. Luego tenemos lo que es el método didáctico, que es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y la elaboración de la materia hasta la verificación de los aprendizajes. Ahí hablamos ya de método didáctico, cuando ya se verifican todos estos aprendizajes. Ya es un poco más extenso o más amplio. La técnica de enseñanza es el recurso didáctico al cual se acude para concretar un momento de la lección. Para alcanzar sus objetivos, un método didáctico necesita echar de mano de una serie de técnicas, que es lo que les mencionaba. Como el método es más general,
incorporar muchas técnicas que vengan a facilitar lo que son eh, la mejor ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje. El método se refiere a través de las técnicas. El método se efectiviza a través de la técnica, es decir, la técnica como es la acción, una serie de técnicas, estamos hablando de una serie de acciones que nos sirven para que sea efectivo el método de aprendizaje. Casi todas las técnicas de enseñanza pueden asumir el aspecto de un método en función de la extensión que se les acuerde. Pasamos entonces a lo que es los métodos en general y según la naturaleza de los fines que procura alcanzar pueden ser. Aquí es que les comentaba de que tenemos como, no sé si son como nueve métodos, pero en este caso yo les he puesto nada más 7 creo, o 5, no recuerdo. El primer método que nos habla del método inductivo va de lo particular a lo general, sugiriéndose a través de casos particulares en los que se descubre el principio general que lo rige. Un ejemplo bastante claro de este método podría ser la proposición todos los gatos tienen cola. Yo me fijo y veo un gato que tiene cola, luego me fijo, veo que otro gato también tiene cola, de ahí veo otro gato diferente y también tiene cola, entonces yo generalizo, digo, todos los gatos tienen cola. Esto va de los casos particulares, entiende cómo funcionan los principios y luego se puede llegar a generalizar. O la forma que lo rige, ese es un método bastante conocido, que es el inductivo. Luego tenemos lo que es el método analógico o comparativo, cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión. Por semejanza, hemos procedido por analogía, es decir, una vez que comprendemos los casos particulares que rigen un determinado fenómeno, podemos encontrar semejanzas con otros que ya han sucedido y de esta forma proceder de forma análoga, es decir, de forma similar o parecida. Luego tenemos el metodológico, que el metodológico procura estructurar los elementos de la clase según la forma de razonar del adulto, por lo que no atrae demasiado a los estudiantes de las escuelas primarias ni a los adolescentes, por lo que se recomienda en estos años a partir de antecedentes o experiencias concretas. Eso es en cuanto al metodológico. El método psicológico responde en mayor grado a la edad evolutiva del educando que a las determinaciones lógicas del adulto. Sigue el camino de lo concreto a lo abstracto, es decir, similar al método inductivo. De lo próximo a lo remoto, se ciñe más a la motivación del momento que a un esquema rígido preestablecido. Luego el método analítico implica el análisis, como su nombre lo indica. Esto es, la separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en la concepción de que para comprender un fenómeno es necesario conocerlo en sus partes que lo constituyen. Es necesario que el método que separa las partes del todo sin destruirlo para conocerlo mejor. Es decir, en este caso el método analítico separa en muchas partes un tema específico y se analiza por separado pero sin quitarle su identidad. Luego tenemos lo que es el método histórico, que es el que está orientado a la importación al aula de episodios históricos o problemas del pasado para que los estudiantes discutan y lo resuelvan. En este sentido, se basa bastante, como su nombre lo indica, en la historia. Se trae un problema que se fue suscitado en el pasado para que los estudiantes intenten resolverlo sin conocer la solución, obviamente. En esto se basa el método histórico. Luego tenemos el método recíproco. El profesor encamina a sus alumnos para que a su vez ellos lleguen a lo aprendido.
El inconveniente es la falta de experiencia y la madurez de los mismos, es decir, de los estudiantes. Como dice recíproco, es porque el docente proporcionó, digamos, el conocimiento y luego busca que los estudiantes regresen la información hacia él. Pero como lo dice acá, depende bastante de la experiencia y la madurez de los mismos, de los que están participando en dicho método. El método de trabajo colectivo se apoya en la enseñanza de grupos, reuniones, de la reunión de esfuerzos de los alumnos y de la colaboración entre ellos resulta el trabajo total. Como su nombre lo indica, depende del colectivo o del grupo de estudiantes que estén realizando las actividades. Y la colaboración que resulte de ellos contribuirá a lo que es el trabajo final o el trabajo total. Luego, como último tema que se tenía planteado para el día de ahora, es lo que les comentaba del método de Singapur, que nos dice aprender matemáticas sin memorizar. Esto está bastante en concordancia con lo que era la resolución de problemas, que de hecho eso es. La propuesta didáctica del método de Singapur para la enseñanza de las matemáticas se preocupó de sustentar su método en 3 fundamentos teóricos desarrollados desde la psicología cognitiva. Con esta propuesta se lograron alcanzar niveles destacados en las mediciones internacionales, es decir, le funcionó bastante en Singapur este método, por lo que muchos países pusieron su mirada en la forma de enseñar matemáticas de Singapur, por eso se le llama el método de Singapur. En Singapur se centraron su marco curricular en la resolución de problemas matemáticos como una forma de enseñar matemáticas. Es decir, matemáticas para, no en matemáticas para resolver problemas, sino matemáticas, resolución de problemas para la enseñanza de la matemática o en la enseñanza de la matemática, considerando tanto aspectos metodológicos como transversales, es decir, considerando toda la teoría didáctica que envuelve lo que es la resolución de problemas. Tenemos lo que es el esquema que nos aparece ahí. En Singapur se centraron su marco curricular en la resolución de problemas matemáticos, considerando tanto aspectos metodológicos como transversales, como lo decíamos anteriormente. Como centro de la propuesta se encontraba la resolución de problemas, como lo podemos ver en el ejemplo. Tenemos un pentágono y en el centro tenemos lo que es la resolución de problemas matemáticos, rodeado de 5 condiciones que en cada problema el estudiante desarrollaba para llegar a la solución requerida. A su vez, cada condición considera aspectos metodológicos entre los cuales el estudiante optará. Por ejemplo, vemos que acá en el pentágono que nos forma tenemos la resolución de problemas en el centro y tenemos acá la metacognición, que el estudiante aprende monitoreo de los pensamientos propios, autorregulación del aprendizaje. También tenemos lo que son los procesos, razonamiento, comunicación y conexiones, habilidades de pensamiento y los métodos de investigación, aplicación y modelamiento. También lo que es los conceptos, en este caso entra toda la parte matemática, que sería lo numérico, lo algebraico, lo geométrico, estadístico, probabilidades, analítico, etc. También entran lo que son las habilidades, el cálculo numérico, el manejo algebraico, la visualización espacial, análisis de los datos, medición, uso de herramientas matemáticas, estimulación, etc. Y luego, y como último parte de lo que el estudiante aprende mediante la resolución de problemas, tenemos lo que es la convicción, el interés, la apreciación, la confianza y la perseverancia. Es decir, no es que un problema englobe todo lo que está acá, es que algunos de esos problemas engloban alguna parte específica de lo que tenemos de este rombo y así el estudiante va adquiriendo esas competencias. A través de la resolución de problemas matemáticos, el estudiante va a ir obteniendo todas estas
competencias que nos marca acá el marco curricular, que está centrado en la resolución de problemas. El marco curricular del método de Singapur se sustenta en tres ideas fundamentales. La primera de ellas es que el enfoque concreto pictórico extracto, que se denomina CPA, que postula que el aprendizaje de la matemática debe ir progresivamente desde lo más concreto, pasando por lo pictórico hasta llegar a lo abstracto de la matemática, similar al método inductivo en este sentido. La segunda idea es que el currículo en espiral, que plantea que el proceso educativo debe haber varias oportunidades para aprender algo, pero sin repetir la tarea matemática, es decir, debe tener digamos, varias oportunidades de aprender lo mismo, pero sin repetir exactamente la misma tarea, porque el estudiante se aburre y no lo va a intentar, o si comete un error, pues si se repite la tarea, puede que repita también el error. La tercera idea es presentar el marco curricular del método de Singapur, es la variación sistemática. Se trata de presentar al estudiante una variedad de formas para aprender un concepto matemático, es decir, un punto de vista diferente, aprender el mismo concepto, pero lo puede aprender a su manera o desde su punto de vista. No se trata de memorizar fórmulas para resolver un problema, sino más bien de que el estudiante sea quien elige la manera adecuada de buscar la solución. En este sentido, para el estudiante, esto en cuanto a la tercera idea fundamental. En la segunda, los contenidos se van presentando gradualmente para que el estudiante adquiera conceptos matemáticos cuando esté preparado cognitivamente para hacerlo. Y en la primera idea, en los primeros años de aprendizaje es necesario que los estudiantes trabajen con diversos materiales concretos para poder interiorizar los conceptos matemáticos que serán la base del aprendizaje posteriormente. Y con esto concluimos lo que es la presentación del día de ahora. Espero poder cargárselas a YouTube tal vez mañana o pasado mañana y que se les suba a la plataforma para que la puedan revisar cuando tengan el tiempo y el espacio para que lo puedan realizar. Cualquier cosa, cualquier duda, sugerencia o comentario, ya sea con respecto a las tareas o a las actividades que hemos desarrollado, pueden encontrarme en plataforma o en los correos, en el correo institucional. Y si es necesario, si necesitan alguna asistencia, podemos programar alguna sesión de Skype para hablar algo sobre las tareas o sobre las experiencias que han tenido en las dos actividades que han tenido la oportunidad de llevar a cabo en esta asignatura. Que eso no lo hemos hablado. Me gustaría saber bastante cómo les ha ido y sus opiniones o sus experiencias de estas actividades. Entonces por lo de hoy estaríamos hasta acá. Voy a tratar de buscarles un video de reflexión siempre enfocado a lo que es la asignatura, que son las experiencias docentes, las prácticas docentes, y se lo voy a anexar acá al final si es posible. Y les deseo un feliz día, feliz noche, y quedamos hasta acá. Pasen muy buenas noches y bendiciones.